Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con José Enrique Escardó, exodálite, periodista, comunicador, hace talleres también para corregir el estilo. José Enrique, bienvenido. Hola Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto. Ese fondito tuyo ya es conocidísimo por mí. Tantas entrevistas que he visto. Quería empezar con algo que tú lanzaste hace relativamente poco, que fue una red de sobrevivientes en el Perú, ¿no? Que es algo que he visto que ha caminado en los últimos años en países como Chile, Argentina, no muchos más tampoco, ¿ah? Sí, ¿Cómo va lo tuyo? bueno, tú mejor que nadie, y quienes nos están escuchando también lo saben, las primeras denuncias del sodalicio hace 22 años me han mantenido en esta lucha muy ingrata a veces, ¿no? Mm. Pero era algo muy personal y que en verdad creo que hay como un grupo de gente como que alucina que nosotros somos una especie de secta, que nos reunimos clandestinamente y que planificamos la destrucción global de la Iglesia Católica Estamos ¿no? conspirando, ¿ah? A través de diferentes frentes, ¿no? Y en verdad nosotros casi no hablamos, ¿no? Entonces, hay un montón de sobrevivientes, no solo de silicio, sino de abusos, no solo a menores, sino también a adolescentes, a personas vulnerables, ¿no? Que eso es algo que a veces no se entiende, solamente se concentra en los menores, pero también hay personas vulnerables que pueden ser mayores de edad, que tienen algún tipo digamos, dificultad o problema, aunque han sido manipulados durante muchos años, incluso desde menores, que era el caso de nosotros cuando estábamos en el sodalicio, y no solo en el sodalicio, sino también en otras instituciones, incluso instituciones del Estado, ¿no? Empresas, etcétera. Entonces, viendo un poco que esa lucha estaba un poco como desperdigada, ¿no? Como cada uno haciendo lo suyo, entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer como están haciendo en otros países, ¿no? Crear una red a la cual se puedan acercar los sobrevivientes de abusos en instituciones inicialmente, ¿no? Ya sean menores o adolescentes o adultos vulnerables, y puedan tener recursos para poder sentirse acompañados y no estar solos, ¿no? Inicialmente una recepción, obviamente, de personas que han sufrido lo mismo o algo parecido a ellos, que son los únicos que entendemos cómo funciona esto y qué daño nos hace y cómo podemos salir de esto o mejorar, ¿no? Y también convocar a equipos legales, psicólogos, etcétera, que puedan dar un apoyo a los sobrevivientes que decidan salir públicamente a denunciar y que necesiten este tipo de respaldo, ¿no? Tal vez una denuncia con abogados o tal vez soporte psicológico, porque la lucha contra los abusadores es muy dura, tú lo sabes perfectamente, y además, o sea, desde el punto de vista psicológico, y además no solamente luchas contra los abusadores buscando justicia, sino que luchas contra todo el sistema que te estigmatiza, que te revictimiza a través de las faltas reiteradas del Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, que no hacen absolutamente nada y que más bien te generan mayores problemas porque te hacen ir, hablar, hablar, hablar. Te revictimiza la sociedad misma, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Te atacan, etcétera. Entonces, es todo un tema complejo, y a través de esta red lo que queremos es acoger a esos sobrevivientes, hacer un grupo en el cual no salgamos a combatir, a meterle patadas a nadie, sino simplemente darnos apoyo entre nosotros, y las personas que deseen tener algún tipo de soporte pueden hacerlo también a través de la red. Si no, yo te felicito por eso, porque conseguir que las ruedas empiecen a rodar, valga la redundancia, no es fácil, ¿no? Por lo que yo he visto en otros lados, no es nada fácil. Por todo No, lo lo que que tú pasa estás es que, comentando, además. sí, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, sobrevivientes de abusos físicos, psicológicos o sexuales conocidos aquí en el Perú
somos nosotros, ¿no? Martín Choi, que está en Alemania, ¿no? Y algunas otras personas, Rocío, que vive Rocío Figueroa, que también entrevistaste, que está en Nueva Zelanda. Y hay algunos que también nos conocemos, ¿no? Tú conoces muchos más por el libro. Eh, y lo que está sucediendo es que hay muchos otros sobrevivientes que prefieren como no hablar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos a hablar, ven que nos atacan, que nos enjuician, que nos amenazan, hay cuántas amenazas de muerte, ¿no? Un montón de cosas. Entonces ven que además tenemos problemas para conseguir trabajo y un montón de cosas que suceden. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos a esas personas sueltas que no van a saber cómo enfrentar esa situación? Entonces lo que queremos es acogerlas para que ellos digan, ok, si quiero hablar, entonces aquí tengo personas que han hablado y nos vamos a apoyar entre nosotros. Si no quiero hablar, aquí tengo un soporte, ¿no? Un soporte para poder continuar con mi vida, para poder salir adelante. De repente ayudarlos a conseguir trabajo, estudios, etcétera, lo que sea necesario. Obviamente recién estamos comenzando y estamos pensando en grande como otras redes en otros países, y con el apoyo de CRIM, ¿no? De Child's Rights International Network, que nos está ayudando con el know-how y muchas otras cosas. Que es una Entonces, yo ONG creo que británica. poco a poco vamos a poder brindar una mayor seguridad para todos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy siguiendo, gracias a esta ONG británica, un curso con una experta chilena de seguridad integral, ¿no? Ajá. Seguridad virtual en las redes, seguridad de los sistemas, las computadoras, los teléfonos, ¿no? Porque tú sabes, nos han intervenido los correos, nos intervienen las llamadas, etcétera, etcétera. Pues luchar con el poder es tremendo, ¿no? O sea, es David y Goliat, pero es un Davidcito contra un Sí, Goliatzazo sí, más sí, todavía, sí. ¿no? Son varios Entonces, Goliaths. sí, varios. Entonces ahí tenemos que enfrentar las seguridades de distintos frentes, y lo estamos haciendo con estas organizaciones internacionales que nos están ayudando para poder hacerlo de la mejor manera, y que los sobrevivientes y además las personas que nos apoyen, no solamente tienen que venir sobrevivientes, las personas que nos apoyen pueden estar seguros de que sus comunicaciones van a estar seguras, ¿no? De que va a haber mucho cuidado con el manejo de la información, etcétera, ¿no? Ahora, yendo al tema que tanto tú como yo conocemos bastante bien, ¿cómo evalúas tú lo que ha pasado, o quizás lo que no ha pasado, con el caso Sodalicio? Otra pregunta. ¿Mm? Este, a ver, eh, en verdad, lo que ha pasado es una burla, ¿no? Desde todos los frentes posibles, ¿no? Es una burla del sodalicio que esperábamos que ellos lo tomen así, ¿no? Que se burlen de los sobrevivientes a través de estos famosos sodavideos, ¿no? Con Carlos Raffo, ¿no? A la cabeza, haciendo leer a Moroni un prompter, ¿no? Que imagino que eran unas chuletas ahí, conociendo a Raffo, no eran prompters, sino unas chuletas así hechas con plumón, ¿no? Y él leyendo así como siguiendo con la mirada, ¿no? Un perdón que no es ningún perdón, es simplemente voy a lavarme la cara, para que los que me crean no me digan tanto, una condena a Figari completamente ficticia, ¿no? Como dicen ahora, Armani todo, ¿no? Figari sigue viviendo en Roma, sigue protegido, sigue alimentado y vestido por el sodalicio, y eso de persona non grata es pura guachafería, pues, ¿no? Para que la gente, ya, sí, sí, lo expulsaron a Figari, no expulsaron a nadie, ¿no? Claro, nunca lo expulsaron. No, Sigue nada, siendo nada, ahí está. Sodali, pues. Claro, Figari es el Sodali, que lo que pasa es que ya no aparece en la web como fundador porque es un acuerdo entre ellos, es obvio, ¿no? Eso se inmola para poder vivir los últimos años tranquilo, ¿no? Con la plata del sodalicio, como además le dijo el Vaticano que tenían que hacerlo vivir una vida decorosa, Sí, ¿no? Porque era no, el eso fue fundador y tenía el alucinante. carisma del Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo medio raro. Y adentro no pasa nada, ¿no? Algunos se fueron porque, bueno, se confundieron. Adentro quedan 80.000 víctimas, ¿no? Porque todos son víctimas adentro, salvo los que encubren y también los abusadores, que también siguen ahí, ¿no? Entonces es una burla del sodalicio, hace una burla del Poder Judicial y la Fiscalía, porque nos tienen tonteando hace 5 años, ¿no? Mm. Pasando a una fiscalía, de la otra fiscalía, del Poder Judicial, no, que nosotros no lo vemos, que lo ven allá, que no sé qué. Parece cuando te quedas en internet y llamas al call center, ¿no? Y te pelotean de un lado al otro y no te resuelven nada.
Mientras tanto, los sobrevivientes que hemos denunciado y los que no hemos denunciado, que tal vez quieran denunciar, revictimizados por eso, ¿no? Una burla de la sociedad también, y lamento decirlo, esto nunca lo he dicho, pero es una burla de la sociedad porque mucha gente dice, sí, sí, estamos ahí, estamos ahí, estamos con ustedes cuando la cosa revienta, pero cuando en realidad necesitamos que las personas expresen, ¿no?, su apoyo en momentos clave, están concentrados pues en que, no sé, en que Castillo no se pone eterno, ¿no? Entonces, Mm. eh, o sabe Dios qué, ¿no? O que López Aliaga dice que va a decorar Lima y con eso va a acabar con la corrupción, perdón, con la delincuencia, ¿no? Entonces, nos revictimizan, nos dicen, sí, aquí estamos, pero estamos estigmatizados, entonces si yo toco la puerta para una chamba, me dice, no, está bien, muchas gracias, pero por dentro están diciendo, no, pues este es el loquito que denunció a la iglesia y que está mal de la cabeza, ¿no? Hay que dejarlo nomás, ¿no? Ahí. Y es por todas partes es una burla, ¿no? Entonces, la lucha tiene que seguir y eh, vamos a continuar. Nadie nos está callando, no nos está pudiendo callar con todas las armas que ellos han desplegado. Eh, Bueno, pero pero en verdad la sociedad también tiene que responder un poco mejor, ¿no? ¿Mm? digo que lo intentan. Sí, o sea, en verdad o sea, son bien tarados, en verdad. O sea, a mí, yo cada vez que veo que hacen alguna cosa, me da risa, ¿no? O sea, me da risa cuando, por ejemplo, usan a su gente en redes sociales como Reboreo y toda esa gente extraña, ¿no?, que pulula alrededor de su alicio y que sacan con cuentas falsas una acusación, por ejemplo, de que yo soy satánico y ponen una foto de mi mano con esta cruz, ¿no?, acariciando a mi gata, ¿no? Entonces dice que es como es una cruz invertida, yo soy satánico, entonces que me voten del trabajo, ¿no? Entonces simplemente, compadre, o sea, voltea así y la cruz está parada y es una cruz católica, o sea, ¿por qué dices que es satánica? Es porque tú estás queriéndome fregar, entonces la ves al revés, ¿no? O porque tengo un polo de un disco que dice la palabra heaven al revés, entonces ya eso es satánico porque es negro y dice Heaven al revés. Y es un disco que ocupó los primeros lugares del Billboard que se llama Heaven Upside Down, ¿no? Entonces te sacan eso y le piden al trabajo que voten al satánico Escardó. Y el satánico Escardó se mate la risa, le responde y los tipos ya no saben qué decir, ¿no? Porque en verdad son sumamente torpes. Y así hacen todo, ¿no? Acusaciones de todo tipo tan lamentables, ¿no? Pero Ahora, es lo que hay que luchar. tú has sido una víctima del sodalicio formalmente declarada, además, ¿no? Por las comisiones, por las dos comisiones. La primera, que trabajó de verdad y ad honorem, e incluso por la segunda, que, digamos, tenía un propósito y fue financiada por el propio sodalicio. Y, y tú lo que solicitabas era, y es público, están ahí tus declaraciones a medios, tú lo que pedías era un perdón público y privado, mirándote a los ojos, por esto, por esto, por esto, que es usualmente lo que piden todas las víctimas. ¿Ese perdón tú lo recibiste, no? A ver, bueno, en primer lugar, la primera comisión yo no me presenté, yo no sé si Tú ellos no fuiste ahí, revisaron. ya. No fui ahí porque no tenía, yo estaba todavía como muy reacio, ¿no?, Bueno, a ese tema. sí. Al ver los resultados de la primera comisión y ver la reacción del sodalicio, ¿no?, que se asustaron muchísimo con eso, entonces ya yo acepté ir a la segunda comisión. En realidad debía haber hecho al revés, ¿no? Ir a la primera y no a la segunda. Pero bueno, más allá de eso, sí, una de las cosas que yo pedí, no solo para mí, sino para los sobrevivientes en general, era que nos miraran a la cara y nos pidieran perdón, y que no nos miraran a la cara, no nos mandaran un perdón por un video de YouTube o por un correo electrónico que tampoco llegó nunca, sino que nos llamaran, nos invitaran y nos sentaran al frente y nos miraran a los ojos como uno pide perdón normalmente cuando te Ujú. equivocas y le dices, te pido perdón por esto que te hice, ¿no? O sea, me di cuenta de que ese fue el daño que te hice, ¿no? Me arrepiento y te pido por favor que tú me perdones, lo que no significa que tú vas a aceptar ese pedido de perdón, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, no te perdono, ¿ves? Entonces, lo único que pasó fue que en una reunión con Ian Elliott, ¿no?, me dijo, sí, que Alfredo Draxel, ¿no?, que es a quien yo había acusado de muchos de los abusos físicos y psicológicos con su nombre y apellido, eh,
me ha dicho o nos ha dicho a través de su Alicia, no sé qué, que quiere pedirte perdón en privado, ¿no? Entonces yo no lo acepté porque le dije que en verdad el único que iba a salir beneficiado de ese perdón iba a ser él, ¿no? Iba a salir con la conciencia limpia y nada más, y después ir a su casa tranquilo. ¿A mí de qué me servía eso? ¿No? Entonces, a mí lo que me puede servir, y creo que a los sobrevivientes nos puede servir también, es que toda la cúpula de Sodalicio nos llame uno por uno, nos mire a la cara y nos diga, este es el perdón que te pedimos, y si están los abusadores que nosotros hemos denunciado, que esos abusadores estén en esa reunión y nos miren a los ojos y nos pidan perdón, ¿no? Ya depende de cada uno si es que les otorga el perdón o no. Si yo no tenía registrado el hecho de que tú no habías participado en la primera, yo Sí, yo comparto con... fui bastante crítico de la primera al comienzo, por obvias razones, pero después, al ver los resultados, yo, así como cualquier persona que se equivoca, me equivoqué, pedí, digamos, me rectifiqué públicamente, me pareció muy bueno el trabajo que hicieron, y además, a título personal, a 2 o 3 personas de la comisión que las pude contactar, les pedí disculpas por lo que yo había dicho y los felicité por el trabajo que habían hecho, porque lo cortés no quita lo valiente. Si no, ya que estamos en esto, yo, al igual que tú, tuve muchos reparos y recelos respecto de si participaba o no en la primera comisión, ¿no? Un sodalite adherente literalmente me convenció, me persuadió de que participara, porque al principio no habían puesto pues que había que escribir en una postal, no sé qué, una cosa más burocrática, que dije, oye, esto ya empieza mal, ¿no? Esto ya parece una burla más en la historia de los abusos del sodalicio. Bueno, al final fui y los resultados que salieron en abril del año 2016, si no me equivoco, ¿no? Creo que fue 2016 o 2017. Sí, creo que 2016. 2016. Fueron realmente demoledores, contundentes, o sea, hacían un fact-checking de todas las cosas que se habían denunciado en la investigación periodística, y yo había escrito 4 o 5 columnas en el Diario de la República, digamos, volcando ahí todos mis prejuicios respecto de esta comisión. Y yo, después de ver los resultados, les pedí públicamente disculpas, ¿no? Cuando se forma la segunda comisión, que ya me parecía raro, ¿no? Había una cosita ahí rara, toman contacto conmigo, incluso desde un poco antes, José Ambrosic, que en ese momento era el vicario y número 2 de la organización, y el irlandés, Que fue mi director espiritual cuando estuve en San Bartolo. ya, y el otro que toma contacto conmigo es el irlandés Ian Elliot, que ha jugado un rol nefasto, digamos, en esta parte del proceso, de las reparaciones y qué sé yo. Un manipulador a sueldo. Total. O sea, créeme que ahí tengo todos los correos y nada, y las veces que nos reunimos, e incluso cuando a mí me operaron en la clínica, fue a visitarme, o sea, como o sea, una cosa totalmente surreal, igual que Ambrosi. Y, y yo debo confesar ahora, aprovechando esta conversación contigo, que me sentí utilizado por esa segunda comisión y por los jerarcas del Sodalicium, concretamente por José Ambrosic. Y me siento mal porque yo convencí a muchos exodálites para que participaran en esa segunda comisión, porque tanto Ambrosic como Elliot me decían que sí, que esta vez ya era para cerrar el capítulo, ¿no? Y la verdad es que ahí sí la cagué, ¿no? Lo digo públicamente y pido perdón a todas las personas que
por mí terminaron sentados frente a este señor Ian Elliot, inefable, no sé cómo describirlo, que fue efectivamente un manipulador y revictimizó a mucha gente y excluyó del proceso a gente como Martín Schoich, que ya había sido reconocido, por ejemplo, como víctima formal en la primera comisión, y lo excluye por el solo hecho de que es el único que señala de un incidente de abuso con connotaciones sexuales a Jaime Bertel, el sodalite más poderoso de la organización, aunque no tenga ningún cargo. Bueno, que en verdad, disculpa que te interrumpa, pero en Sí, verdad es también lo mismo que pasó con mi denuncia sobre Eguren, ¿no? Sobre José Antonio Eguren, el arzobispo de Piura, tu perseguidor, ¿no? sí. Que también yo lo denuncié en mis columnas del año 2000 y continué con esas denuncias. Estaba en el texto de la denuncia que hicimos formal ante la fiscalía y la fiscal, esta fiscal tan rara, ¿no? Que terminó archivando el caso, que no me acuerdo el apellido ahorita, lo María sacó del Pilar simplemente, Peralta, María sí, del Pilar. Peralta, Ya. ¿no? Que tenía su oficina ahí en Rosarios y hermana Sí, de una sí, monja, sí, sí. además amiga de Figari, que se encontraron en Roma. Entonces, ella lo sacó y la razón por la que sacó a Eguren fue porque, no, pues, ¿cómo vamos a poner a un obispo en esta denuncia? ¿No? O sea, Eso me lo dijo a mí la fiscal en mi claro, cara. pero aquí. Cómo se les ocurre, ¿no? Porque estamos hablando de la denuncia que hicimos tú, los hermanos López de Romaña, Óscar Osterling y yo, ¿no? ¿Cómo se les ocurre denunciar a un obispo de la Iglesia Católica? Y yo decía, o sea, te lo juro que no podía, no sé si me lo estaba diciendo en serio o no. Después me di cuenta que con esa mirada fanática que tenía me lo estaba diciendo en serio. Y dije, porque, bueno, salvo la única diferencia entre usted y yo y el obispo es que el obispo pues, usa un solideo en la cabeza, ¿no? Pero después es un ciudadano peruano como cualquiera. Y lo excluyó. Igual lo excluyó, lo sacó de la demanda porque era un obispo de la Iglesia Católica. No, esas Claro, cosas y han bueno, lo que me sido estás contando alucinantes. lo que me estás contando de Martín Schoy es indignante, ¿no? Solamente por el hecho de ser un denunciante de Bertel, ¿no? Increíble. Sí, no, eso fue terrible. ¿Cuál es tu evaluación sobre el comportamiento de la segunda comisión pagada por el Sodalicio de Vida Cristiana? Eh, el- el- la segunda comisión fue un grupo de 3 chefs contratados para prepararle al sodalicio el buffet que ellos querían comer y nos cocinaron a nosotros. Así simple. Buena descripción, pero qué buenísima descripción, ¿no? Porque efectivamente en las conclusiones se tratan de casos individuales. Aquí no hay ninguna cultura de abuso, ¿no? Pero ahí les dijeron a ellos, Es coincidencia que el número 1 y el número 2 y el número 3 actuaron como lobos solitarios, ¿no? No estaban conectados. Y los que replicaron, que eran discípulos de estos personajes, tampoco, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué? Además, esto ocurrió en tiempos pretéritos, ¿no? Desde el año 2000 y pico que ya no pasa nada de eso porque ya habían hecho ellos los cambios pertinentes, ¿no? Y la historia de las denuncias, no, según ellos, la descubren Eduardo Regal con que había sido superior, el primer superior que sucede a Figari, siendo uno de los hombres más cercanos de Luis Fernando Figari, y Jaime Bertel, que son como los héroes de la historia en la segunda comisión, y Rocío Figueroa, quien fue la auténtica heroína en esta historia, simplemente ni la mencionan, la ningunean, la desaparecen y la invisibilizan. Entre otras cosas, ¿no? No, realmente fue alucinante ese informe, que además es un informe bien simplón,
¿no? Donde Es que con claro, letras enormes, claro que siete tiene que ser páginas. simplón, tiene que ser simplón porque ellos, o sea, es una figura como Fujimori y Montesinos, ¿no? O sea, Sodalicio era Montesinos, le dijo, ¿sabes qué? Acá está la portada, ¿no? Y Fujimori dice, ya, ok, vamos a hacerlo así, sueltan la plata y ya está, ¿no? Así es como tiene que salir. O sea, ellos han actuado simplemente porque le dijeron, esto es lo que tienen que concluir ustedes. Hagan la finta de todo el proceso, manipulen a unas personas, digan cuánta propina les vamos a dar, ¿no? De 1.000, 2.000, 3.000 dólares a uno o al otro para que se queden callados, háganle firmar ese documento donde dicen que no pueden reclamar nada nunca más, que no pueden hablar del sodalicio ni de sus miembros, ni de sus amigos, en ningún medio de comunicación por el resto de sus vidas, ¿no? Y que ya ahí se acabó. Si quieren terapia psicológica, perfecto, se la pagamos unos 6 meses o un año, Sí. y después cuando llega los 6 meses o el año dice ya no te lo podemos pagar, ¿no? Y uno se queda en el aire. Entonces en verdad fue todo un tema de manipulación, y hay una responsabilidad también inmensa, inmensa del principal encubridor de toda esta situación, que no solamente pasa con el Solís, sino en todo el mundo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene este modus operandi de simplemente pasar por alto estas cosas, hacer la finta también con estas oficinas de escucha, con estas sentencias en las que a los sobrevivientes o víctimas nos llaman cómplices, ¿no? Y ese tipo de estupideces, ¿no? Y salir Bergoglio en público a decir, sí, estamos haciendo esto, cuando en realidad no están haciendo nada, y están revictimizando de manera sistemática e institucional durante décadas a personas que finalmente se terminan muriendo y no reciben ningún tipo de justicia. Sí, antes de entrar a la Iglesia Católica, que es un tema que no podemos eludir en esta conversación, yo quería poner énfasis en algo que te hicieron a ti y a Óscar Osterling en este proceso de reparación, entre comillas, por parte del Sodalicium con las víctimas. Fue que en un momento, tanto a ti como a Óscar, les dijeron, con ustedes no podemos llegar a ningún acuerdo porque hay un proceso judicial en curso. Con lo cual era una manera de decirles, por no llamar extorsión a esta figura que estoy describiendo, era una manera de decirles, miren, si ustedes se retiran de la denuncia o de la demanda, bueno, entonces ahí ya nos sentamos a conversar, ¿no? Eso no fue público en su momento. No, es que sí fue una extorsión. Pero obvio. O sea, fue una extorsión directa, clara, ¿no? Es más, a mí en ese momento me quisieron manipular de todas estas formas, estando yo, y eso es público, yo no tengo ninguna vergüenza de decirlo, estando yo con depresión clínica diagnosticada y bajo terapia y medicación. En ese momento aprovecharon en el que yo no podía manejarme, ¿no? Emocionalmente bien, para manipular esta situación, ¿no? Y pretender silenciarme, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo ellos se han dado cuenta que después de 22 años de agarrarnos a patadas, ya era hora de que se dieran cuenta de que hagan lo que hagan, no pueden silenciarme, ¿no? No, y pero eso es lo que hicieron. Y ahí me has hecho acordar también, y te pido perdón y disculpas, porque Ambrosic en un momento me pide una reunión que interceda para reunirse contigo, y esa reunión se concreta en algún momento en mi oficina. Sí, no tienes que pedirme ningún Yo perdón nunca ni te una pregunté de qué disculpa. trató. No, Pedro, en verdad que no. Tal vez por otras cosas sí, pero por eso no. Pero no, por eso no, porque fue la oportunidad en que yo pude ver a quien fue mi director espiritual, quien me manipuló durante los 5 meses que yo estuve en San Bartolo tratando de irme del sodalicio, ¿no? Quien me encerró para que no pudiera tener contacto con otras personas durante un par de meses ahí en San Bartolo mientras discernía mi vocación y si me quería salir o no, quien manipuló la información frente a Luis Fernando Figari, que luego también me manipuló en algunas conversaciones, y decirle en su cara, no voy a decir en su cara pelada porque me cae a mí, pero en su cara, porque además él tiene barba, lo que yo pienso de él y del sodalicio. O sea, esa fue la oportunidad perfecta. Yo entré con mucho temor a esa reunión, pero apenas le di la cara,
no sé, me empoderé y le dije cosas como que, o sea, le enseñé estos tatuajes, este brazo mío es mi paso por la Iglesia Católica y mi salida como un ave fénix, ¿no? Por acá. Entonces tiene todo un significado. Y le enseñé estas caras de demonios que hay aquí, ¿no? Gritando, y le dije que esos eran ellos. Le dije, este eres tú, Figari, Germán Doig y todos los demás, que ustedes debieron ser ángeles en mi vida y terminaron siendo unos demonios. Se lo pude decir en su cara. Entonces, al contrario, te agradezco que hayas propiciado esa reunión porque fue muy sanadora para mí. Bueno, qué bueno, porque yo, viendo las cosas en retrospectiva, y la forma como siento que me usaron para llegar a exodálites clave y, digamos, jugar a este mejoramiento de cara, ¿no? De limpiarse la cara. Nada, yo sentía que ahí, entre las varias cagadas que hice en esos meses, creo que una fue esa, porque claro, No, los caminos del Señor son misteriosos, Pedro. Al final fue algo bueno. yo de alguna manera dejé que Ambrosic Elliot se acercaran, porque ellos, digamos, me imagino, con la máxima de Sun Tzu, es mejor tener al enemigo de cerca, se aproximaron, y yo la verdad también eran fuentes de información que me interesaba, digamos, tener cerca para saber y contrastar qué cosas estaban pensando y haciendo en esos momentos, ¿no? Y me permitía también decirles en su cara pelada lo que yo estaba pensando. Claro, después me voy enterando de que están pasando estas otras cosas y claro, ya es muy tarde porque cierran la comisión, sacan sus conclusiones y entran en este periodo o esta etapa de reparación revictimizante, ¿no? Una suerte de oxímoron, pero creo que eso fue lo que ocurrió. Y quiero aprovechar también para agradecerte públicamente, porque esto tampoco, digamos, no se hizo conocido, pero cuando comenzamos la investigación de mitad monjes, mitad soldados, y yo hacia fines del año 2010 me entero por una víctima de Germán Doig de los abusos sexuales de Germán Doig, que era el número 2 del Soalicium, el mejor entre nosotros, el delfín de Figari, Que ¿no? El también fue mi director sucesor. espiritual antes de San Bartolo. Y que él fue el Exacto, que intentó abusar sexualmente de mí. exacto. Pero esa denuncia no aparece en tus columnas de la revista Gente en el año 2000. Cuando yo me entero de esto por la víctima sexual de Doig, pienso en 3 o 4 personas, uno de ellos tú, porque yo quería confrontar con quienes habían sido discípulos de Germán Doig si habían pasado cosas de ese tipo, ¿no? Y, o sea, pasé por un momento de angustia porque una persona muy cercana a mí había sido discípulo de Germán Doig. Esa persona no vivía en Lima, hablé con él y efectivamente ahí me entero de una situación casi idéntica a la que te ocurrió a ti. Y fue ahí cuando te llamo y nos reunimos en un café en Miraflores, no sé si te acuerdas, y te pregunté, oye, me he enterado de esto, he comenzado esta investigación con Pablo Ugaz, quiero saber si es que a ti te ocurrió algo similar. Y ahí es cuando me cuentas esta historia, dije, wow. O sea, la historia comenzó a agarrar verosimilitud, ¿no? Y fue gracias a ese testimonio tuyo y el de esta otra persona, y por supuesto el de la víctima principal de Doig, con la que agarra viada esta investigación que duró prácticamente 5 años completos, ¿no? Y ahí ya logramos que en el 2011
filtrar la denuncia a Diario 16 y la revista Caretas, junto con Pau, porque ante la presión interna que metía Rocío Figueroa para que esta cosa se haga pública, los abusos de Doig, y se pare el proceso de beatificación, hasta donde llegó el sodalicium en su soberbia y altanería era decir, ok, vamos a levantar la causa, como se llama el proceso de beatificación, y vamos a informar que Germán no alcanzó a obtener las virtudes heroicas. Y tú dices, no sean pendejos, o sea, no sean pendejos. Claro, un eufemismo típica del sodalicium, ¿no? O sea, algo hizo Germán, pero claro, en tu mente formateada no se te ocurre, no cabe en tu cabeza de que haya habido algo tan fuerte como un abuso sexual. Hasta que Claro, ahí con Pau dijimos, no, estos o sea, no aprenden. Entonces vamos a filtrar la información a los medios y ¡plum! Ahí es cuando revienta en el 2011 lo de la doble vida de Germán Doig, ¿no? Que además al principio decían, no, pero es con mujeres, ¿no? mm, Por ahí hay un par de chicos, pero digamos, como si eso mitigara incluso la gravedad de la denuncia. sí, ese fue el año, en 2011, en que yo también, a raíz de eso que publicaron en este diario y en Diario 16 y en Caretas, que toqué también el tema en mi blog y aparecieron estas dos amenazas con ¿no? Vocabulario sodalite, que Mm, están todavía en mi blog, en las cuales decían las dos distintas cuentas anónimas que escribieron ahí, decían que si no paraba de hablar de esto y me reconciliaba, ¿no? Es la palabra sodalite, que eso le iba a pasar a mi hija. sí, Y sí mi me hija tenía acuerdo. 4 años en ese momento, Me acuerdo ¿no? perfectamente. O sea, esas bestialidades hemos tenido que enfrentar en esta lucha, ¿no? Y al final presento eso a la policía, revisa, pasa a fiscalía y lo archiva. Sí, la justicia no ha ayudado mucho en este caso. Tú tienes a veces palabras así como de relacionista público, como que no ayudan mucho. No sé si será como No ha una hecho ni extorsión. mierda, Si no ha es hecho una ni mierda, extorsión, no ha hecho ni no, mierda. La no justicia solo, peruana no, no ha hecho ni mierda. no solo no ha hecho ni mierda, sino que ha hecho lo contrario. O sea, nos está haciendo mierda también. Ah, sí, claro. Entonces, nos está haciendo mierda también porque está permitiendo que las personas digan, pero si no hay sentencia, pero si no hay ningún condenado, pero si no hay ninguno ni siquiera que haya sido acusado por la fiscalía. Han pasado todos estos años, se está investigando y no hay ningún acusado. Están permitiendo que las personas digan, no hay nada, pues entonces. Así el sodalicio haya aceptado, como el Poder Judicial y la Fiscalía no hacen nada, entonces están permitiendo que a nosotros nos sigan destruyendo. Antes de pasar a la Iglesia Católica y su rol en esta historia de impunidad, la clase política peruana, ¿no? Mm. Que cada vez está peor, ¿no? Pero en su momento, el Congreso, después de muchas idas y venidas, gracias al rol que jugó el entonces congresista Alberto de Belaúnde, se formó una comisión investigadora. Para mí fue muy impactante tu testimonio, que lo transmitieron en directo por el canal del Congreso, y bueno, y el de muchos otros que fueron anónimos, consiguieron que esta comisión, que actuó con verdadera independencia, evacuara un informe que yo lo he leído y es devastador para el sodalicio, porque lo considera como una organización sectaria, que es lo que creo que es el sodalicio, ¿no? ¿Qué te pareció a ti tu paso por esa comisión, la del Congreso? Bueno, primero debo reconocer
Ey, te congelaste, José Enrique. ¿Aló? ¿Aló? José Enrique. El... Ya, ahora sí, te fuiste, ¿ah? Sí, tú también. Yo te vi así con tu taza así en la cara y no sé si me está Oh, escuchando. como De toma repente se este. quedó así como, se quedó así como, ¿qué pasa? ¿No? Ya, no, Este, me quedé en la pregunta de tu paso por la comisión investigadora del Congreso que sí, presidió Alberto de Belaúnde. sí, ese día, bueno, fue bastante visible la labor de la comisión porque como yo era el primer denunciante del sodalicio, entonces se movió mucho tema de prensa, incluso hubo mucha prensa dentro, ¿no? En el momento en que yo denuncié, estuvieron prácticamente todos los medios peruanos y varios medios internacionales. Eh, Estuvieron solamente de los, creo que eran 5 o 6 miembros, ¿no? De la comisión, si no, de mal no recuerdo, solamente estaban dos, Alberto de Belaúnde y Gloria Montenegro. El resto no estuvo. Eso es una vergüenza, ¿no? O sea, para los demás. Alberto siempre fue como tremendo caballo de batalla, ¿no? En esta lucha de la comisión. Pero bueno, ellos me trataron muy bien, Alberto lo conozco mucho antes. Es más, este compromiso de abrir la comisión lo adquirió él conmigo a través de un Twitter cuando fue candidato, ¿no? Yo dije, ¿quiénes de los candidatos al Congreso se atreven a instalar una comisión investigadora en el, ¿Verdad? y mencioné en ese momento, creo que era Rosario Sacieta, Francesca Brivio y Alberto de Launde fueron los tres que me respondieron y me dijeron que si ellos entraban lo iban a hacer. El único que entró fue Alberto de Launde y cumplió. No, además me has hecho acordar que ya no me acuerdo por qué razón o qué arista, digamos, fue la que abordamos. Hicimos una conferencia de prensa, tú, Paolo Gas y yo, en el local de La Mula, Ujú. prensa local e internacional, y fue Alberto de Belaúnde. Exacto, O sea, lo había borrado de mi exacto. memoria. No, él contra viento y marea, contra el lobby del sodalicio, junto con Pierre Figari, ¿no? Por eso fue también público, ¿no? Pierre Figari llevando a las oficinas de los congresistas a Moroni directamente para hacer lobby en contra de la comisión, o sea, que no se abriera la comisión, cosa que al final se logró. Pero bueno, se hace todo el trabajo de la comisión que costó un montón de plata, que costó un montón de revictimización de varias víctimas y sobrevivientes. Eh, Todos hemos sufrido estar ahí, tener que volver a hablar y quebrarnos, ¿no? Mm, Nuevamente. sí. Se evacúa el informe y luego viene la segunda parte de la ofensiva, ¿no? No ponerlo en la agenda, comenzar a patearlo, 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 ¿no? Justamente los que no querían, que era en ese momento el Fujimorismo, Sí. y luego Salvo Kenji. salvo Kenji, ¿no? Eh, y de ahí viene cuando el Congreso es cerrado por Vizcarra. Ya en el siguiente Congreso, que era solo 8 meses, no podían hacer nada, ¿no? Y luego, en esta nueva campaña, yo lanzo, ¿no? Nuevamente un comunicado de que a ver qué candidatos al Congreso se comprometían a continuar con esa investigación, rescatar el informe que ya estaba listo y ponerlo a debate en el Pleno. De todos los candidatos, 25 fueron los que firmaron un convenio conmigo, Mm, puse sus fotos con el convenio firmado de que lo iban a hacer. Entraron solamente unos 5 o 6 y hasta ahora ninguno de esos 5 o 6 ha hecho nada. Los he estado llamando y los he estado llamando también una persona de la red de sobrevivientes Perú, ¿no? Ya como de una forma un poco más formal, ¿no? ujú. Nos patean, que no, que el congresista está ocupado, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé tantos, ¿no? Ya pasó más de un año y la única que se ha comunicado ha sido una asesora de Flor Pablo para decirme unas cosas hace unos 3 meses, pero no ha pasado nada, ¿no? Entonces, ahí también hay una responsabilidad del Congreso que no está haciendo nada y nos está otra vez revictimizando, ¿no? Antes de pasar a la Iglesia Católica. Al final creo que no vas a pasar a la Iglesia Católica No, porque vamos a pasar de ya, todas maneras. no, De todas maneras. ya leíste muy fuerte a tu amigo el cura del Opus Dei el otro día.
Oye, paréntesis. Los Opus Lovers son otro level. Ah, O sea, claro. comparado con la gente o sea, el Sodalicium tiene sodatroles, ¿no? Ajá, Anónimos. ajá. Estos sí, con nombre y apellido, Ah, claro. pero van, o sea, o sea, si criticas al Opus, estás formando parte de una campaña anticlerical contra la Iglesia Católica. Exacto. Oye, Pero permíteme, ya que sí, hemos estado siendo tan sinceros y con pedidas de perdón y felicitaciones, permíteme felicitarte por esa entrevista a tu amigo el Curelo Opus Dei. Esa entrevista ah, creo que tiene que ser vista. Andrés Echevarría. Sí, esa entrevista creo que tiene que ser vista y tiene que ser mostrada en las escuelas de periodismo, porque ahí he visto, más allá del cariño personal y todo lo que te tengo, ahí he visto un verdadero periodista que deja de lado, ¿no?, la amistad y a pesar de que lo dice públicamente y muestra la verdad, así la otra persona tenga que sufrir lo que tenga que sufrir, porque en la entrevista tu pobre amigo se quedó callado varias veces y no sabía qué hacer, ¿no? Yo que no soy muy amigo del Opus ni de Solicios ni de muchos curas tampoco, me dio hasta un poco de pena verlo cómo reaccionaba por la información que le Pero no estabas lo traté, dando. no lo traté mal. O No, no, sea, no, era pura información, tú sacabas los libros, sacabas las citas, no, o sea, mostrabas el libro y acá dice esto, ¿no? Le leías, nada que tú dijeras, sino simplemente como debe ser un periodista, trasladando la información. Pues, permíteme felicitarte por esa entrevista, fue muy, muy buena. gracias, José Enrique. Bueno, ya, ese fue el paréntesis del Opus Dei. Te iba a preguntar por tu ponderación respecto de el papel que jugaron los medios de comunicación en toda esta historia del sodalicio. Muchas veces cuando a mí me preguntaban si yo esperaba que la iglesia o que el Poder Judicial o el Estado hiciera justicia, y seguramente tú lo has escuchado varias veces en muchas entrevistas que me hicieron, yo decía que no esperaba ese tipo de justicia, pero que sí había visto que se había producido una justicia social o una justicia mediática, Mm, ¿no? Ya, y lo dije varias veces, ya la gente podía entrar y poner sodalicio en Google y ya no iba a salir todas las hermosuras que hablaban ellos de ellos mismos, su ujú. currículum escrito por ellos mismos, sino que ya lo primero que salen son las denuncias registradas en cientos de medios de comunicación de todo el mundo, no solamente del Perú. Entonces yo creo que fue un papel muy, muy fuerte, obviamente fue muy duro también para nosotros. Yo ahí tuve que incluso retirarme de dar entrevistas porque del tema de la depresión y todo eso Mm, me llevó a un extremo, daba casi 10 entrevistas diarias durante semanas, ¿no?, a distintos medios y revivir todo, ¿no? sí. Pero quiero comentar algo que fue muy significativo para mí. En una entrevista que me hizo, creo que cuando estaba en Exitosa, Maribel Toledo Ocampo, ella dijo algo que no dijo ningún otro periodista. Me dijo: José Enrique, yo quiero pedirte en nombre de la prensa perdón públicamente, porque cuando tú hiciste tus denuncias en el año 2000 no las tomamos en serio, ¿no? Y ha pasado todo esto que ha pasado y se han afectado tantas otras personas en tantos niveles por eso, ¿no? Entonces, eso me pareció bastante significativo, ¿no? Eh, Lo y cual es creo que sí, cierto, ¿ah? Lo cual es sí, cierto, porque esas primeras denuncias tuyas en el año 2000, que fueron 5 columnas consecutivas en la revista seis, Gente, 6. seis. Entonces yo siempre trabajo con el seis. Bueno, 6. Bueno, que es que la sexta fue como de cierre, ¿no? Por las Es presiones que tú la, has la hecho se- públicas en su momento y las has recordado, digamos, cuando reventó todo este asunto. Ujú. Y otra persona que lo hizo, porque claro, cuando yo publiqué mi novelita, esta Mateo 10, yo no tenía ánimo de denuncia. O sea, era un exorcismo personal. Ujú. Pero a diferencia tuya, yo salí con esa novelita sin ánimo de denuncia. Tú sí saliste con nombres y apellidos y nada, o sea, pateando la puerta, ¿no? Yo recién tomo conciencia de la seriedad de las consecuencias de esta cultura de abuso interno en una organización sectaria cuando en el 2010 habla conmigo esta víctima sexual de Germán Doig. Tan es así que en el 2002
después de publicar la novelita esta, Mateo 10, me buscan dos personas de la generación, de la época de la generación fundacional, que fueron parte de la generación fundacional, que fueron los que finalmente terminaron colaborando con Figari a edificar el Sodalicium, para denunciarme abusos perpetrados por Figari. Y yo no les creí, porque mi respuesta fue, oye, yo estaba adentro y yo no he visto lo que tú me cuentas, ¿no? Y no les di crédito. O sea, tan es así que después tuve que también pedirles disculpas, digamos, cuando en el 2010 habla esta persona conmigo y voy a buscar a estas personas que terminan contactándome con las primeras víctimas sexuales de Luis Fernando Figari. Porque ahí sí dije, ya, ahora sí todo tiene sentido, todo encaja, ¿no? Ya no sé a qué iba. Mi Alzheimer. Ah, bueno, con el tema este de los medios de comunicación, efectivamente hay un silencio, y en esa época también sale, en plan de denuncia como tú, Héctor Guillén, un oftalmólogo arequipeño que también tomó contacto conmigo, es el que me invita a Arequipa a presentar la novelita esta. Y yo creo que son dos personas que se adelantaron a lo que después se supo, porque además no solamente tú te quedaste en el 2000, o sea, en el 2001 apareciste en pantalla en el programa de Cecilia Valenzuela, junto con Jorge Bruce, que también se mandó a hacer una profecía que cuando yo lo escuché dije, wow, qué fuerte lo que está diciendo, ¿no? Aseguró, sin tener conocimiento de primera mano, que era muy probable que una organización así hubiesen prácticas de sometimiento homosexual. Yo dije, qué fuerte. Ahorita lo demandan por difamación y no pasó eso. ¿Te acuerdas? Sí, claro. No pasó nada de eso. Ay, como anécdota, en esa época, porque yo no, o sea, con Mateo 10 en el 2002, lo tuyo fue 2000, 2001, todavía yo no había publicado nada, y Erwin Schoig, que lo niega, ¿no? A través de Rafael Álvarez Calderón, me contacta para pedirme asesoría sobre qué hacer frente a los ataques de José Enrique Cardó. El anticristo. Y luego, después de tu participación en el programa de Cecilia Valenzuela, más lo que había dicho Jorge Bruce, oye, nos siguen atacando, Pedro, hubo una segunda reunión, me acuerdo que las dos, si mal no recuerdo, por lo menos una con seguridad, fueron en el extinto Donofrio de Miguel Dazo, ¿no? Y en la primera, digamos, como te digo, fue por intercesión de Rafael Álvarez Calderón. Erwin Schoig, por supuesto, lo niega. A él sí él tiene un Alzheimer peor que el mío, aparentemente. Pero le encanta seguirme en Twitter. Ah, sí. Sí, ya lo bloqueé, ¿no? Por si acaso, debe estar con otra cuenta por ahí, ¿no? Pero No, las estaba ahí en declaraciones, Twitter siguiéndome las el hombre, declaraciones pero de Erwin ante la fiscalía son realmente alucinantes. ¿Ah? Él ha vivido en otro Sodalicio, distinto al nuestro, al que es vivimos que, nosotros. ¿Ah? es que él todavía papea ahí, pues. Sí, él sigue ahí, él sigue Él ahí. todavía, él come, se viste y tiene todas sus bollerías ahí. Entonces Pero, está defendiendo la chamba. volviendo a lo que te dijo Maribel Toledo Campo, es totalmente cierto. O sea, el Sodalicio, perdón, los medios de comunicación nunca tuvieron en el radar al Sodalicium, salvo para tratarlo bien, durante años. Hasta que ya, digamos, se destapa, digamos, lo más feo y lo más oscuro y lo más asqueroso de esta institución, ¿no? Bueno, ahora sí, la Iglesia Católica, mi querido José Enrique. A la cual dicen que queremos destruir, ¿no? Yo me quedo con los comentarios de católicos que me han escrito muchos en estos años y que me han dicho que me agradecen, seguramente alguien te lo ha dicho también a ti, que me agradecen por haber mostrado esto, porque eso limpia su iglesia
y la acerca más al espíritu original, ¿no? De una iglesia más santa que prostituta, ¿no? Ujú. Y muchos me han dicho que yo soy hasta mejor católico, no siendo católico, que los propios curas, obispos, cardenales y hasta papas que encubren todas estas cochinadas, y algunos de ellos son abusadores. Mira, pero mira, Eso es lo que... ese tipo de comentarios que también he recibido yo, por suerte no son pocos, Ujú. me deja tranquilo y con la sensación de que, oye, acá no hay ningún ataque contra la Iglesia Católica, acá no hay ninguna confabulación ni conspiración para desaparecer del mapa a la Iglesia Católica. Acá hay el señalamiento a una organización de características sectarias que ha tomado la fachada que le ha prestado la Iglesia Católica para hacer de las suyas. Sí, pero yo voy un poco más y me uno un poco a lo que dijo Rocío Figueroa en la entrevista, ¿no? Que hay un problema sistémico en la Iglesia Católica que Sí. tiene que cambiar por completo. El machismo y misoginia, ¿no? Propio de la estructura de la Iglesia Católica, que tiene 2000 años y que no va a cambiar de un día para el otro, así cambie en un papa o entre otro. Y el clericalismo, o sea, esa sacralización del cura, ¿no? Que destituye de sus derechos a todas las demás personas que participan de la iglesia. Derechos tan simples como el derecho a opinar, ¿no? Y a tener voz y voto. Ni los laicos, ni las mujeres, ¿no? O sea, son de quinta categoría en la iglesia, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, yo siempre lo digo, el problema no son las manzanas podridas, el problema es que el árbol está podrido en la raíz, ¿no? La Iglesia Católica está podrida como institución. Y me dicen, no, pero las instituciones no pueden, son los seres humanos. Sí, pues, pero los seres humanos no están haciendo nada. Entonces, corresponde a estos seres humanos que hagan algo, pero no lo van a hacer tampoco como no lo han hecho estos 2000 años, porque la Iglesia Católica tiene además un Estado, el Estado Vaticano, tiene un tema de economía, poder, ¿no? Presencia en las Naciones Unidas, ¿no? Hay una serie de cosas que obviamente no lo van a soltar, ¿no? Entonces, el obispo siempre va a querer que le besen el anillo, ¿no? Y van a querer que le lustren los zapatos. Pero Entonces, no todos, José Enrique, ¿ah? No todos son bueno, así. Por suerte, ¿ah? sí, Por sí, suerte. yo sé que no todos son así, pero te pongo un ejemplo de por qué yo no quiero nada con la Iglesia Católica, ¿no? Algunos me dicen que la quiero destruir. No, te pongo un ejemplo clarito. Si yo me quiero meter a una piscina, ¿no? Y veo el agua cristalina en la piscina, pero veo una esquinita que hay un poco de caca, no me voy a meter en la piscina, ¿ves? Porque está todo manchado de alguna manera. Y los que están ahí adentro de la piscina están viendo la caca y no están haciendo nada para sacarla, ¿no? Se están bañando ahí nomás, ¿no? Entonces, yo prefiero de lejitos nomás, ¿no? Que ellos yo no quiero transar con curas, no quiero transar con el Vaticano, no me interesa. A los abusadores se les tiene que llevar al Poder Judicial, sea quien sea. Y ahí nos sentamos y ahí nos vemos frente a un juez. Nada de procesos canónicos ni nada. Es mi posición personal y es algo que también he traducido un poco en la red de sobrevivientes, que es un poco también lo que hace la red sobreviviente de Chile. Sí, lo que pasa, y eso lo he visto en la práctica, es que hay muchos abusados sexuales. Te pongo el caso de los legionarios de Cristo, que ahora tienen pues cerca de 80 años y todavía siguen siendo revictimizados. O sea, qué tal resiliencia de estos señores. Ya tienen casi 40 años en este plan, todavía no se ha muerto ninguno, creo, pero los 8 primeros que salieron a denunciar, fíjate que, no sé si todos, pero sí la mayoría, se mantienen como católicos. Entonces, ellos han iniciado sus procesos de denuncia a través de tribunales eclesiásticos, cartas al Vaticano, a los dicasterios respectivos, ¿no? A directivos de la Curia Vaticana y en ese plan. ¿Por qué? Porque creen todavía en su institución. Entonces, que a mí me parece respetable. También pienso como tú que no van a llegar a nada, porque en la iglesia sí hay o ha habido, todavía creo que sigue existiendo, un sistema que permite el encubrimiento y la tapadera para este tipo de crímenes. Yo cambiaría la palabra permite por fomenta. Creo que es un poco más real.
¿Te parece que fomenta? Sí. O sea, te saco la Biblia, por sus frutos los conocerás. Mira nomás los frutos. O sea, ¿qué cosas han hecho realmente? Puras estrategias de marketing. O sea, mi O sea, ¿tú hashtag crees para que todo lo Bergoglio que ha es el hecho papa del marketing. este Papa, Francisco, es solamente manejo de crisis? Él es el líder de una organización mundial y además el líder de un estado. ¿Tú crees que se va a comportar de manera distinta a cómo se comportan los líderes de todos los otros estados, presidentes o primeros ministros de otros estados? Yo no lo creo. Mm. Yo sí he visto gestos al principio efectistas, declaraciones al principio demagógicas y populistas. Luego hemos visto públicamente en diferentes países acciones decididas y concretas, e incluso un cambio de mentalidad. Es verdad que esa continuidad ha vuelto a la fase de los gestos efectistas y las declaraciones demagógicas, pero a mí sí me parece, bueno, me puedo equivocar, por supuesto, como me he equivocado tantas veces, que hay una buena intención, por lo menos en este Papa y en parte de su curia y oficiales que trabajan en algunos dicasterios. Pero sí, o sea, lo que pasa es que tienes una curia acostumbrada a un sistema en el cual no se compran los pleitos. O sea, lo hemos visto claramente en el caso peruano, cuando se denuncia el caso Sodalicio, cuánto se demoró en emitir un pronunciamiento, en contactar con nosotros los sobrevivientes, en llevar a cabo acciones que hasta ahora no vemos, ¿no? Nos ofrecieron el oro y el moro y hasta ahora nada. O sea, y Tú el oro y el tuviste, moro estamos hablando de justicia, tú porque a ver, tuviste una una cosita, experiencia. a los que dicen que estos están buscando plata, ¿no? Que esa es parte de la campaña del Sodalicio. A ver, momentito, la denuncia que hemos hecho José Enrique Escardó, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, Óscar Osterling y este modesto servidor es justicia penal. Queremos cárcel Exacto. para Figari y sus encubridores. No estamos pidiendo plata, ¿no? Eso para los que hablan cojudeces. Ya, pero también está, y eso es algo que no sé si en un momento tú o alguien más me hizo entender. Yo siempre, a mí por ejemplo me preguntaban por qué no publicas un libro, por qué no haces esto, no haces lo otro, ¿no? Situaciones que podrían traerme un beneficio económico. Entonces decía, no, yo no Oye, quiero, ¿no? ningún beneficio Sí, económico, mi sí, querido José Enrique, ¿eh? por eso ser Ningún condicional, beneficio económico. por eso es de Todo lo condicional, porque hoy contrario. día, sí, sí, bueno, es mi propia experiencia también, ¿no? He perdido tantísimo en eso que Uy, esa así es. me den millones de dólares, no va a recuperarse. Pero alguien me dijo, no sé si fue mi psicóloga en una sesión o fue una conversación contigo, no me acuerdo muy bien, pero que es totalmente válido que una persona que ha sufrido este tipo de situaciones pueda recibir y deba recibir Sí, una claro. compensación económica porque ha sufrido también en ese nivel, ¿no? Ha sufrido en el nivel de no poder conseguir trabajo, de no tener la preparación universitaria suficiente, que no es el caso, o profesional, que no es el caso de nosotros dos, que sí la tenemos, ¿no? Que sí tenemos experiencia, que sí hemos tenido buenos trabajos, que sí podemos ser profesionales funcionales, Mm. ¿no? Tú has tenido tu programa de televisión y has trabajado muy bien durante todos estos años. Yo también he sido director de medios de comunicación, acá, el del extranjero, he trabajado con equipos grandes, etcétera, Sí, etcétera. no, pero No he tenido igual ningún nos tipo, cagaron, igual nos hicieron daño, igual nos claro, robaron la juventud. O igual sea, nos hicieron todo eso, ¿no? sí. Entonces, sí hay una serie de perjuicios que van en el aspecto material. ¿Ok? Y eso se tiene que resarcir. No es una injusticia, no es un aprovechamiento. Has perdido años ahí, Ujú. no te han compensado económicamente. Yo tenía un departamento, alquilaba ese departamento y daba la mitad de la plata al sodalicio todos los meses que estuve viviendo ahí. La otra mitad la usaba para comprar ropa y para comprar libros.
Tuve una biblioteca de libros mía dentro de la casa de San Bartolo que costaba más de $3.000, todos los libros que compré. Cuando salí, pedí que me la dieran y me la robaron, se quedaron. Así como le robaron los derechos de autor a Martín Scholl de sus Mm. canciones de Taquillacta, a mí me robaron una biblioteca de libros de más de $3.000, ¿no? Entonces, me robaron juventud y me han robado estos últimos veintitantos años de denuncias, metiéndose a lugares donde yo quería trabajar para que no me den trabajo, haciendo que me voten de lugares de trabajo donde yo he estado durante algunos años, creándome una mala imagen a nivel, a nivel social, lo cual ha significado que yo no tenga el respaldo de mi familia, no tenga el respaldo de mis amigos, nadie, la promoción de mi colegio, etcétera. Nadie me ha respaldado en todo esto. ¿Por qué? Porque uno de ellos me escribió cuando salió tu libro y me dijo, te quiero pedir perdón porque nosotros te hemos hecho de lado todos estos Mm. años y no te hemos llamado, no te hemos apoyado ni nada porque les creímos a los del Sodalicio. ¿Tienes? Y así con el resto de la sociedad. Entonces, el daño que nos han hecho está en todos los niveles y tenemos todo el derecho de pedir una retribución, no solamente desde el punto de vista psicológico, emocional y el perdón y todo eso, sino de pedir una retribución económica porque no estamos pidiendo que nos regalen plata, estamos pidiendo que nos devuelvan lo que nos quitaron. Tú sabes que en una de las primeras conversaciones, creo que fue en la primera conversación que tuve con Pepe Ambrosic, cuando era todavía vicario del Sodalicio, o sea, el número 2 de la institución, bueno, después de yo desflemarme, digamos, frente a él, en un momento me dice, estamos pensando reparar a las víctimas, ¿no? Y yo, para ese entonces, yo ya tenía en el radar a un montón de gente que vivía fuera del país y la estaban pasando re mal, pero re mal, ¿no? Como consecuencia de su paso evidente y efectivo por el maltrato de la cultura de abuso del sodalicio. Gente en Brasil, gente en Colombia, gente, bueno, en fin, en todas partes, en Estados Unidos. Y y ahí me dice, estamos pensando reparar a las víctimas. Le digo, me parece genial, ¿no? Eso es algo que tienen que hacer con fulano, sultano, mengano, te mencioné a ti, entre 10, ¿no? Y Ambrosio me dice, oye, ¿y tú sabes que han habido congregaciones que nos han aconsejado que no, que mejor no hagamos eso, porque se puede sentar un precedente nefasto? Le dije, oye, pero tú, que eres uno de los millonarios de Cristo en el Perú, ¿no? No me digas que no tienes forma de reparar a este tipo de víctimas. O sea, Martín Scholl, Escardó, Osterling, o sea, se han tirado años y los que no se han pasado añísimos sí han sido maltratados y dañados psicológicamente en el corto tiempo que estuvieron ahí. Entonces, no me digas pues que te vas a poner reticente con esas cosas. Y un momento me dice, ¿pero qué estás pretendiendo pues que vendamos nuestras propiedades? Le dije, oye, digo, si tienes que vender la Universidad de San Pablo, si tienes que vender tus putos colegios San Pedro y Villa Cáritas, bueno, los tendrás que hacer, Todos porque los han cementerios que dañado son demasiada gente, han todos los dañado cementerios que son los demasiada huevitos de gente. oro, ¿no? Sí, pues, no les interesa, No, no les interesa. está claro a estas alturas que no. Y ya para ir cerrando, nosotros al final, otra cosa que le dije a Ambrosic, dije, oye, yo me imagino que ya se les habrá ocurrido que todo lo que pasaron por las casas de formación de San Bartolo, todos, desde el primer día hasta el día que cerraron las casas, los tienen registrados y ya están tomando contacto con ellos, porque a todos esos los han reventado, ¿no? Maltrato físico, psicológico, violencia, manipulación de conciencia, etc., etc., ¿no? Sin contar los casos de abuso sexual, sin contar los casos de servidumbre y esclavitud moderna, que también los han habido. Pero porque aquí lo fuerte es la cultura de abuso de poder, que dañó a menores de edad, ¿no es cierto?,
adolescentes o en edad vulnerable y les manipularon la cabeza, les lavaron el cerebro, lo formatearon, les robaron su juventud y los dejaron como si fueran marcianos, ¿no? En un planeta X. Y Ambrosic ahí no recuerdo qué me respondió o si me respondió algo. Lo cierto es que eso no lo hicieron. Y una cosa que no hicimos, Pau y yo, en la investigación fue ver si esta misma cultura de abuso se replicaba en los otros tentáculos del sodalicium: movimiento de vida cristiana, agrupaciones marianas, convivio, cristiada, y las ramas femeninas, fraternas y siervas del plan de Dios. Y no sé si has llegado a conocer el caso de las siervas. Sí, no he leído el libro todavía, he visto la entrevista que El hizo libro no ha llegado al Camila. Perú. No sé por qué Sí. no ha llegado al Perú, tratándose de una organización peruana. Me parece alucinante que una periodista chilena como Camila Bustamante haya sido la que destape el tema, y en el Perú el libro no existe, ¿no? Ujú. Sí, no lo he podido leer, pero sí he visto, como te digo, la entrevista que hizo Camila y otras fuentes también. También han tomado contacto a través de la red de sobrevivientes ex siervas, que están comunicándose conmigo. Y sí, el caso lo tengo súper fresco, y obviamente también vi la entrevista que hiciste a Rocío, que fue o sea, Rocío brillante, ¿verdad? ¿No? Lo tiene súper clara. Bueno, mi querido José Enrique, sí, lo más alucinante es que esta organización sigue vivita y coleando, y el 8 de julio, cumpleaños de Luis Fernando Figari, celebran por todo lo alto, con una misa y una liturgia y toda la parafernalia, el aniversario de la aprobación pontificia, que a estas alturas ya sabemos que esa aprobación pontificia se hizo de manera fraudulenta y mintiéndole al Vaticano, porque los abusos sexuales vienen desde los años 70. Ujú. Bueno, el sodalicio va a seguir, la iglesia va a seguir, y no es intención nuestra destruir, es intención nuestra, bueno, por lo menos hablo por mí, sé de tu parte también, por lo que hemos conversado algunas veces y te he visto en los medios, etcétera, es de alguna manera reconstruir, como dice Nietzsche: para poder construir hay que destruir primero algunas cosas, ¿no? Pero con la intención de construir encima. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia y tienen que hacer todos los católicos. Eh, Nosotros no somos el enemigo. Nosotros hemos revelado cosas que nos han pasado, estamos pidiendo justicia. No somos tampoco unos extraterrestres que, porque sufrimos algún tipo de abuso, estamos completamente confinados a una esclavitud eterna de nuestros traumas, y que no podemos desarrollarnos dentro de la sociedad como seres normales. Lo hemos hecho durante muchos años, trabajamos en nuestros problemas, en también nuestra reconstrucción interior y en nuestra resiliencia, con terapias, como trabajan muchas otras personas por estrés o por cualquier otra cosa que puedan tener, ¿no? Que es totalmente válido para todos. Y si la iglesia no hace nada, si el sodalicio nos sigue mintiendo, si el Poder Judicial no hace nada, si la Fiscalía no hace nada, si el Congreso sigue prometiendo para entrar con promesas falsas y luego no hacer nada, y todo lo demás, por lo menos les pido a la sociedad que no nos haga a un lado, que nos permitan seguir adelante con esta lucha, que nos apoyen, que no nos vean como unos fallados, ¿no? Que no tenemos derecho a trabajar y a seguir adelante, y que nos apoyen no estigmatizándonos y luchando contra los que nos estigmatizan, que siempre van a estar ahí. Pregunta finalísima. ¿Qué crees tú que debe ocurrir con el sodalicio? Yo creo que una de las cosas que he dicho en muchos momentos es que el sodalicio está lleno de víctimas ahorita. Los que están viviendo en las comunidades son víctimas. Y nosotros estamos luchando por las víctimas, incluso por ellos.
ellos tienen todo el derecho, porque pueden ser que hayan varias personas con buenas intenciones, como entramos nosotros, ¿no? Con buena voluntad, que queremos cambiar el mundo, que queríamos ser santos, que queríamos que el mundo sea también un mundo de santos, lo que sea. Esas son buenas intenciones. Nos manipularon y a ellos los siguen manipulando hasta ahora. Entonces lo que tiene que pasar es que ese huevo de Sodalicio se tiene que abrir, ese cascarón se tiene que romper, ¿no? Botarlo a la basura, y todo lo que está adentro se tiene que ir a otros lugares porque tienen derecho a vivir su espiritualidad, si es que ellos así lo deciden. A un lugar donde sea sano, donde no tenga el ADN de Figari, donde no tenga el abuso como una carga constante en su trabajo diario, porque ellos tienen que enfrentar eso cuando salen a la sociedad. Ah, tú eres el sodalicio, eres un abusador. Salte del sodalicio, anda a un lugar donde puedas desarrollar tu vida espiritual con tranquilidad, con paz, y que no tengas tú tampoco el estigma que te han puesto encima los abusadores que todavía te están manipulando. Gracias, José Enrique, por esta conversación, un poquito larga, pero creo que productiva y esclarecedora. Gracias a ti, y aunque no lo crean, en estos 22 años desde que denuncié, es la primera vez que conversamos así públicamente en una entrevista, ¿no? Largo. Sí. Te agradezco mucho, Pedro, y sigamos con la lucha. Te mando un gran abrazo, mi querido José Enrique. Igualmente, permíteme terminar y comenzamos con la red de sobrevivientes. Sí. Te permito también Dale. a cualquier sobreviviente de abusos en instituciones, ya hayan sido menores, adolescentes o adultos vulnerables, por favor contáctenos para poder ayudarlos, para poder escucharlos, ¿no? Tenemos todas las herramientas para poder darles seguridad y confianza de que su testimonio se va a mantener en la confidencialidad que lo necesitan, y nosotros que ya hemos vivido eso los podemos ayudar. Nuestro correo donde nos pueden contactar es un correo seguro, es red@sobrevivientes.net. No, .p, perdón, red@sobrevivientes.p. Gracias, José Enrique, de nuevo. Sí. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Así es, tú también. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.